lo que impide escuchar su voz, lo que impide escuchar la voz del Espíritu. Según el profeta Isaías, cuando mencionamos un libro profético, usted tiene que estar muy apercibido, porque los profetas lo que hacían eran descubrir los corazones del hombre y la mujer que estaba en aquel entonces en Israel. Dios tomaba profetas para hablar a la nación y de esta manera descubrir la realidad de sus vidas. Es decir, cuando hablamos de una profecía, lo que Dios está haciendo es revelándonos la palabra a nuestros corazones para que nosotros tengamos respuesta, el por qué estamos atravesando por lo que estamos atravesando. Y la palabra misma nos enseña y nos aclara cuál es el problema. Según Isaías, habla el pueblo diciendo: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. La interrogante que nosotros tenemos actualmente es: ¿cuándo es la última vez que usted escuchó que Dios te respondió estando en el secreto, estando en intimidad con Dios? Cuando tú viniste al templo y dispusiste tu corazón y sentiste que a través de una palabra que el hombre o la mujer de Dios estaba dando, sentiste que fue la respuesta que tanto estaba esperando. Según la Biblia dice que Él va a responder. El problema no es que Dios responda, el problema es que la iglesia está carente de la respuesta de Dios. Por ende, el pueblo de Dios vive tropezando, el pueblo de Dios vive errante, el hombre y la mujer de Dios vive en retroceso y en retroceso. ¿Por qué causa? Porque no tiene respuesta de parte de Dios. Todo hombre y toda mujer de Dios en esta tierra que decide caminar delante de Dios necesita entender esto, que tiene que estar su corazón sensible a la voz del Espíritu de Dios, porque según las Escrituras Él es el que va a responder en los momentos en que nosotros no sabemos qué decisión tomar. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, cuando vienen las adversidades, cuando viene la dificultad que comienza a visitar nuestra vida, nuestra familia, el escenario en el cual usted tal vez está viviendo, es ahí que muchos cristianos no saben qué decisión tomar y comienzan a actuar de acuerdo a su propia voluntad. Es ahí que el hombre y la mujer de Dios comienza a caminar de acuerdo a su propio sentimiento, a lo que siente en su corazón, a lo que su conciencia le dice, o a lo que su mente, sus pensamientos le está dictando. Y el hombre y la mujer no está convencido ni claro si la decisión que está por tomar o la que ya tomó es una decisión que viene de Dios o no viene de Dios. ¿Por qué causa? Porque ellos están carentes de la voz del Espíritu de Dios. Cuando usted aprende a identificar la voz del Espíritu Santo y aprende a vivir alineado a esas directrices, mi amado hermano, usted día a día, continuamente, conforme su oído espiritual se vaya afinando delante de Dios, usted va a tener acceso a la voz del Espíritu de Dios. Conforme su corazón se vaya sensibilizando a la voz del Espíritu Santo, usted va a tener respuesta del mismo para las circunstancias que usted tiene que tomar decisiones. Pero si nosotros no estamos sensibles a su voz, si nosotros no estamos afinando nuestro oído espiritual para escuchar su voz, va a ser imposible que nosotros podamos ser receptores de la palabra que el Espíritu de Dios está emitiendo para su pueblo. A su nombre. Cuando el Espíritu de Dios está interesado es en hablar, es en direccionar, es en guiar a la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Dios no tropiece, para que la iglesia de Dios no fracase. El plan de Dios por medio del Espíritu Santo es que la iglesia, los hombres de Dios, los pastores, los ministros, los consiervos, los creyentes, todo aquel que decide acercarse delante de Cristo tenga acceso a la voz del Espíritu Santo. El problema no es que tengamos acceso, el problema es por qué no lo tenemos. El velo está abierto para todo aquel
que se vuelve a Cristo, para el que recién se convierte, como para aquel que está por partir con el Señor. Dios habla con el hombre. Si usted lee el Génesis, dice las Escrituras desde el capítulo 1, y Dios dijo en el primer día, en el segundo día dijo, y Dios dijo, en el tercer día, y Dios dijo. La misma Biblia revela que Dios viene hablando a la humanidad. Lo que a Dios lo caracteriza como Dios es que Él le gusta hablar con el hombre. Cuando Adán peca, escuchó la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Es decir, aun cuando usted y yo estamos en pecado, Dios vive hablando para amonestarnos en base al pecado que estamos cometiendo. El problema es este: no es que Dios hable, el problema es que la iglesia ya no escucha a Dios. Diga gloria a Dios. Y es ahí cuando surge la gravedad de este caso, que cuando un cristiano deja de escuchar la voz del Espíritu Santo, será un cristiano netamente naturalizado. Será un cristiano que vivirá al tanteo. Será un cristiano que vivirá aventurando a ver qué es lo que pasa. Cuando usted y yo tenemos la certeza de tener la guianza y la directriz correcta de parte del Espíritu de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué aventurar algo que no sé si me va a ir bien o me va a ir mal? Cuando tengo la eficacia y la certeza que a través de la dirección de Dios, a través del Espíritu Santo, puedo tener éxito en mis decisiones. El problema es que la iglesia actual y muchos ministros que nos paramos en los altares, ya no dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Nos dejamos llevar por lo que vemos. ¿Por qué causa? Porque cuando el hombre y la mujer de Dios deja de pasar tiempo con Dios, mi amado hermano, ya no vas a tener acceso a la voz de Dios en tu vida. Cuando el hombre y la mujer de Dios deja de estar en el secreto con Dios, ya no tendrás acceso a esa sensibilidad. Te vuelves insensible, te vuelves irritable. Es ahí que el Espíritu de Dios puede estar obrando en nuestro entorno. Él puede estar susurrándonos una palabra, pero como nosotros estamos lejos de Él, la insensibilidad hace que la voz de Dios se detenga para nosotros, porque nuestro corazón se volvió insensible. Y el profeta Isaías da una recomendación muy clara para estos tiempos, diciendo en el verso 21: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿De qué está hablando Isaías? Está hablando del susurro del Espíritu Santo de Dios para la vida del pueblo de Dios. Está hablando del susurro de la voz del Espíritu Santo. Está hablando acerca de detrás de tus oídos va a haber un susurro que te va a decir: mira, por ahí no debes de seguir, es por acá que debes conducirte. No sé si me está entendiendo. Es el susurro del Espíritu de Dios que te va a decir: mira, no actúes conforme tú tienes planeado actuar. Desiste de esa decisión y toma mejor la decisión de acá, que es la correcta. El susurro del Espíritu de Dios es para que el hombre y la mujer de Dios sean alineados delante de su presencia. Para que el hombre y la mujer de Dios sea efectivo delante de Dios. Que cuando usted es sensible tendrá acceso al susurro del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes acceso al susurro del Espíritu Santo, usted se vuelve un hombre exitoso. Se vuelve un cristiano determinante. Se vuelve un cristiano efectivo. Sus palabras tornan vida, sus consejos alientan a los demás. Usted ya no está para fracasar, usted no está para aventurar. Ahora usted es determinante, ahora usted es certero, ahora usted tiene clara la decisión que está por tomar, porque no está dependiendo de voces humanas, está dependiendo de la voz de Dios. Aleluya.
Él te va a decir el camino por donde debes de seguir. Ahora la pregunta es esta, pastor: ¿por qué muchas veces yo me desvío del camino? Si ya dice que entonces tus oídos oirán a tu espalda palabra que diga, este es el camino. ¿Por qué usted está tomando y haciendo cosas que te están llevando a sentirte como te sientes? Muchos cristianos, ministros de Dios, hoy en día están frustrados. Mi amado hermano, están llenos de dolor en su corazón. Creyentes que están irritables. ¿Por qué causa? Porque ellos tomaron decisiones sin escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y eso los ha llevado a estar en escenarios donde ellos se sienten, o mejor dicho, sienten que algo les robó la paz, que algo ya no es igual, que han perdido esa alegría, ese gozo, esa paz. Mi amado hermano, y no tiene que ver nada Satanás, que el Señor reprenda. El problema aquí es la forma de tomar decisiones, que hoy en día estamos actuando de acuerdo a nuestra propia voluntad y no permitimos que sea el Espíritu que nos direccione, que nos volvamos sensibles a esa voz del Espíritu Santo de Dios. Y es ahí que viene un serio problema, que cuando somos insensibles, el Espíritu Santo puede estar susurrándote, puede estar aconsejándote, puede estar hablándote a tus oídos. El Espíritu Santo habla así. Él habla de una forma tan pasiva. Él te susurra y en el espíritu, en lo más hondo de tu ser. Y hemos enseñado cómo identificar la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de nosotros mismos. Y usted, como ya identificó la voz de Dios, usted sabe que esa voz te provoca descanso, te provoca paz, te provoca convicción. Esa voz que te está hablando, te está diciendo: mira, no hagas esto, no tomes la decisión que estás por tomar. Es el Espíritu Santo. Él siempre te va a tratar de desligar con la decisión errónea que estás por tomar. Mas tu propia decisión te deja llevar por el desenfreno, por tus sentimientos, por lo que tú sientes, por lo que tú llevas por dentro. Y es ahí que Él opera, es ahí que Él interviene. Y Él llega a tiempo diciendo: no, detente, este es el camino, no hagas lo que vas a hacer. Yo no sé si alguien ha tenido esa experiencia en algún momento, que cuando ha estado por tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, ha habido una voz interna que te dice: mira, ¿qué vas a hacer? No hagas esto, no reacciones de esa manera, no tengas esa actitud. Yo sé que usted ha pasado por ahí y usted ha pensado que ha sido su conciencia, y no es la conciencia, es el Espíritu Santo de Dios que ha estado ahí para ayudarte, para decirte: no te equivoques, no cometas error, no lastimes mi presencia, no llegues al fracaso por la decisión que estás por tomar. Es su voz, es la dirección del Espíritu de Dios. Pero si Él está susurrando a la vida del pueblo de Dios, ¿cómo es posible que no tengamos éxito en lo que estamos realizando? Si Él no está susurrando a nuestros oídos, ¿cómo es posible que todavía caminamos errante? Aquí está el problema. ¿Por qué la iglesia camina errante de la voz de Dios, de la voz del Espíritu de Dios? Es porque la iglesia no ha cuidado su corazón, y su corazón se ha ido endureciendo. ¿Qué endurece el corazón del pueblo de Dios? Lo endurece el pecado, la desobediencia del pueblo de Dios, la desobediencia de la iglesia de Cristo. ¿Qué endurece el corazón del pueblo de Cristo? Es todo aquello que tiene que ver con desobediencia, con todo aquello que tiene que ver con pecado. Cuando usted se adapta a un estilo de vida de desobediencia delante de Dios, mi amado hermano, usted, su corazón se va a endurecer. Te lo explico más suave. Cuando ya Dios está que habla, Dios está que amonesta, Dios te está dando palabra: mira, no vayas por este camino, no hagas lo de aquí y no hagas lo de allá, y usted persiste en lo mismo, usted continúa con esa vida desagradable delante de los ojos de Dios. Usted, sin darse cuenta, su corazón se va a endurecer. Y ya no, el problema no es Dios, el problema somos nosotros.
Dios habla a través del hombre de Dios. En aquel entonces, del evangelista Esteban, allá en Hechos capítulo 7, verso 51. Escuche bien, mi amado, solamente anote. Quiero avanzar en esto. Las palabras textuales de Esteban fueron estas: duro de cerviz e incircunciso de corazón. Y mire, y de oído. Esteban, lleno del Espíritu de Dios, dice la Biblia, hablando a un pueblo religioso, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído. Mire la expresión: vosotros, hermano, hablando en conjunto, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios, igual que vuestros padres, así también vosotros. ¿Quién está hablando? Un hombre lleno del Espíritu de Dios según la Biblia. ¿Y qué es lo que está revelando a la iglesia o al pueblo que estaba delante del mensaje que él estaba expresando? Está revelando que el pueblo que estaba delante de él, que tenían pergaminos en su mano, que conocían las leyes de Moisés, que conocían tal vez la Torá y tantas cosas más, mi amado hermano, Esteban le está diciendo: ustedes tienen el corazón endurecido, ustedes son incircuncisos de oído. Y aquí viene la respuesta: siempre resisten al Espíritu Santo. Hermano, aquí está el mensaje y aquí lo podemos terminar. ¿Por qué, pastor, yo no escucho al Espíritu Santo? Porque yo tengo tiempo orando y orando a Dios y Él nunca me responde. La respuesta está aquí: que nuestro corazón está endurecido, que nuestros oídos están cerrados a la voz de Dios. Y cuando nosotros caminamos en este ámbito espiritual, mi amado hermano, estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Él te está guiando, Él te está direccionando, pero nosotros, como tenemos el corazón duro y nuestros oídos cerrados a la voz de Dios, lo resistimos a Él. Y cuando se lo resiste, Él deja de manifestarse. En todo lugar donde el Espíritu de Dios es resistido y no es valorado, Él deja de manifestarse. Por eso los servicios se vuelven muertos. Por eso los mensajes hoy en día aburren. Por eso ya no se habla de la palabra de Dios. Se hablan de mi testimonio, de mi vivencia. Hablo de lo que yo estoy pasando, lo que estoy viviendo. Y la iglesia está cansada de escuchar palabra de hombre. Yo creo que la iglesia es hora que empiece a transicionar y comience a desear y anhelar escuchar palabra de Dios. Que cuando el hombre de Dios se para en el altar, atrás de un púlpito, lo que transmita sea palabra de Dios y no de los hombres. ¿Por qué causa este problema, pastor? Porque hemos resistido tanto al Espíritu Santo de Dios. Y ya no se habla conforme a las Escrituras. Ahora hablamos experiencias humanas, hablamos testimonio de hombres, que no es malo, pero ya esto es repetitivo cada semana. Hermano, muchos pueblos ya se saben las historias de muchos ministros, porque siempre le cuentan su misma historia. Y muchos cristianos dicen: y ya va a empezar con lo mismo, y ya va a hablar lo mismo. ¿Por qué causa? La evidencia de esto es que ese hombre, esa mujer, perdió la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo de Dios. Quien te da la palabra para la iglesia es el Espíritu. Quien te revela la palabra es el Espíritu. Quien te imparte la palabra es el Espíritu. Dice las Escrituras, y todas las Escrituras es inspirada por Dios. Es el Espíritu quien la inspira. Para usted poder ser edificado, necesita un hombre y una mujer que esté conectado al Espíritu. Diga gloria a Dios. Que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque hoy en día usted está haciendo lo que dice su esposo, dice su esposa, dice papá y mamá y su hermano, que no está malo, y está haciendo a un lado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted se ha vuelto insensible a la voz del Espíritu. Es verdad que yo puedo recibir un consejo, puedo escuchar una recomendación humana, puedo escuchar una dirección de los hombres, pero mi labor es ir a la presencia de Dios a ver qué Dios me dice, porque Dios es el que tiene la última palabra. El hombre se puede equivocar, pero Dios jamás se equivoca. El hombre no conoce el futuro ni el mañana, pero Dios lo sabe todo. Él os guiará a toda la verdad.
Si usted quiere ser exitoso, usted quiere ser efectivo delante de Dios, mi amado, te lo digo en el amor de Cristo, vive cerca de la presencia de Dios. Vuélvete sensible y ve a Él y dile: yo tengo aquí un obstáculo en mi vida que me impide escuchar tu voz. Mi corazón se ha endurecido y no me di cuenta. Tú me venías hablando, tú me venías dando palabra, tú me venías direccionando. Y cómo te ignoré, cómo te lastimé, cómo herí tu corazón sin darme cuenta, por yo estar enredado en los placeres, por estar enredado en las concupiscencias, por estar enredado en mis deseos, por estar enredado en mis pasiones, por estar atendiendo las cosas naturales, por estar atendiendo los problemas, por enredarme y distraerme en cosas que no me edificaban. Por eso te contristé y te ignoré. Así está el pueblo actual hoy en día, entretenido en tantas cosas, ignorando la voz del Espíritu, distrayéndonos en tantas cosas, ignorando las guianzas del Espíritu de Dios. Tanta gente que quiere reconocimiento, tanta gente que quieren cargos, gente que se promocionan, gente que se hacen conocer de la gente para promoverse, para cargos, para puestos y tantas cosas más. La evidencia de esto es que ese hombre, esa mujer no tiene tiempo para estar en la presencia de Dios y ocupa su tiempo para que la gente lo conozca. Pero cuando tú estás metido con Dios, no tienes tiempo para exhibirte delante de la gente, ni estás buscando cargo, ni estás buscando reconocimiento. Lo que estás buscando es una estrecha relación con el Espíritu Santo de Dios, para que Él sea que te direccione, para que Él sea que te guíe, para que sea Él el que te guíe a toda la verdad. ¿Cómo está vuestro corazón? Que hemos perdido esa sensibilidad a la voz del Espíritu. Y aquí Isaías revela a la iglesia cuál es el problema. Aquí Isaías revela a los hombres de Dios dónde está el problema. Mi amado, hoy el Espíritu Santo te va a sacar la venda de los ojos. Todo el que está aquí hoy escuchándome esta palabra, Él va a quitar la venda de tus ojos con esta palabra que te va a revelar el Espíritu Santo. Isaías 59, el versículo 2. Aquí está la respuesta al problema de la iglesia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Se lo vuelvo a leer, anótelo nomás por favor para avanzar. Yo creo que usted esté con su mirada hacia mí. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A su nombre. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no tengo el acceso a escuchar la voz de Dios para mi vida? ¿Por qué no soy sensible a esa voz? ¿Por qué la iglesia ha perdido esa esencia de escuchar la voz del Espíritu de Dios en su vida? ¿Por qué si usted habla con un cristiano y usted le pregunta qué te dijo Dios? La verdad no sé. Él a mí no me dice nada. Hable con el pastor porque él le revela todo. No. Esto no es para los pastores, señores. Esto es para todo cristiano que decide volverse a Dios de corazón y que está sensible a la voz de Dios para su vida. El problema, ¿dónde se origina? El problema se origina acá, que ya Dios está susurrando a espalda nuestra, direccionándonos por el camino que debemos conducirnos. Y ahora, ¿dónde está el problema? ¿Por qué no puedo escuchar ese susurro de Dios en mí? Isaías lo sigue revelando más profundo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Atienda un momento. Todos llegamos a la iglesia y decimos: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy un siervo, una sierva de Dios.
El problema no es lo que expresamos, el problema es lo que demostramos. Porque con la boca podemos expresar maravilla, pero con nuestros actos vamos a negar lo que expresamos. No sé si me está captando lo que estoy hablando. El problema no es lo que usted y yo hablamos, el problema es lo que demostramos. A su nombre. Y según las Escrituras, usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Según la Biblia, usted y yo somos hijos de Dios. Y a quien Dios da a revelar su pacto es a aquellos que le temen. A quien Dios conduce de acuerdo a su voluntad es aquellos que caminan en integridad con Él. Ahora el problema ¿dónde está? Que si Dios quiere revelarnos, si Dios quiere mostrarme misterio, ¿por qué no ocurre eso en mi vida? ¿Por qué no tengo acceso a esa voz espiritual? Porque aquí dice las Escrituras: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Jesús lo declaró y lo confirmó en una ocasión diciendo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mi amado hermano, podemos estar con la Biblia aquí. Oiga, usted puede venir todos los días y puede tener una Biblia tan grande y caminar por aquí, por las calles, por el centro de Babahoyo, andar por los buses con la Biblia en la mano, pero eso no te garantiza que tú tienes una relación estrecha con Dios. La gente quiere esconderse en eso. No es malo que usted cargue la Biblia, no es malo que usted la lleve donde usted vaya. Lo malo es que usted no cargue al Dios de la Biblia aquí adentro. Eso es lo malo, que queramos aparentar cosas que no estamos viviendo. Ese es el problema. Alguien puede decir gloria a Dios. Y Jesús lo declaró en una ocasión diciendo: este pueblo de labio me honra. ¿Por qué causa? Porque el pueblo estaba delante de Dios, pero dice: su corazón está lejos de mí. A ver, Jesús que declaró en una ocasión cuando estaba con los apóstoles, Él le dijo: Padre, ruego por ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿De qué está hablando Cristo? Cristo revela a la iglesia primitiva, a los apóstoles, a los discípulos que estaba dejando aquí en la tierra, para que impartan el evangelio y los lleven a los confines de la tierra, que ellos tenían que ser uno, como Él era uno con el Padre, y la iglesia tenía que ser una en Cristo. Ahora, si Cristo era uno con el Padre y el Padre era en Él y Él en Cristo, ¿cómo está la iglesia actual? Venimos, cantamos, adoramos, glorificamos, nos paramos en los altares, entonamos un instrumento, cantamos una alabanza, oramos, predicamos. La pregunta es: ¿será que usted y yo somos uno en Dios? Porque ya Jesús lo reveló. Jesús dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos. A ver, ¿qué dice Isaías? Isaías dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Usted qué entiende por división, amado? ¿Qué es una división para usted? Es algo que está compartido. Es decir, ya no hay nada unido, sino algo que se separa. Y lo que está diciendo Isaías, revelando al pueblo actual en aquel entonces, diciendo: Dios los escogió a ustedes para que ustedes sean el pueblo de Dios y Dios se glorifique en ustedes. Pero sus iniquidades han hecho separación entre ustedes con Dios. ¿Qué es lo que había pasado? Que el problema del pueblo no escuchaba ya la voz del Espíritu de Dios, porque ellos habían provocado una separación con Dios. Mi amado hermano, quiero ser muy sincero con usted. Jóvenes que ustedes están predicando, quiero ser sinceros con ustedes. No es que usted sea muy bonito, que usted tenga mucha experiencia, que tenga destreza para hablar, que tenga habilidad, elocuencia para expresarse ante la gente. Eso no es nada. El problema es aquí. Tú puedes pararte delante de la gente, pero si tu corazón está endurecido, lo que usted va a hablar delante de la gente no será palabra del Espíritu de Dios. Lo que va a hablar delante de la gente será palabra humana, que no va a trastornar los corazones. Usted puede operar en el don, sí. Pastor, ¿alguien puede operar un don? Sí, lo hemos enseñado, que sí puede operar en el don. Pero lo que no puede operar es bajo su presencia. Pastor, ¿alguien puede operar en el don que recibí del Espíritu de Dios? Sí,
puede operar en el don. ¿Y cuál es el don? La Biblia lo enseña: don de lenguas, discernimiento de lenguas, interpretar sueños, discernimiento de espíritu. Puede operar en los dones, en don profético, en don de ciencia y todos los dones que usted tenga.